En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Para iluminar esas palabras del Divino Maestro, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, señala a San Manuel González esas dos parábolas del Evangelio, aquella en la que Cristo nuestro Señor compara la realidad del reino de los cielos a aquel hombre que desea construir una torre y antes de ponerse a construirla, antes de ponerse manos a las obras, ha de hacer cálculos exactos de posibilidades, de economía, de aquellos materiales que ha de necesitar para levantar tan grande monumento. Y la otra que le sigue, aquella del rey que decide dar batalla, ha de pensar, ha de considerar las fuerzas, los hombres, los dispositivos y armas con los que cuenta para salir a enfrentarse contra sus enemigos. San Manuel González habla que esa torre alta es el edificio de la santidad y esa lucha es la lucha espiritual, la ascesis cristiana contra el pecado. Y por tanto, si nosotros queremos disponernos a construir esa alta torre de la santidad a la que estamos llamados y que tenemos obligación, pues Cristo nuestro Señor nos dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. Y necesitamos luchar contra las tentaciones, contra los enemigos del alma que no cambian, que son siempre ayer, hoy y mañana los mismos: demonio, mundo y carne. Hemos de prepararnos también, disponernos y considerar si tenemos todas las cosas necesarias para vencer en esa lucha y para edificar esa torre que es la de nuestra propia santidad. Dice San Manuel González que todos esos materiales que necesitamos para construir la torre, así como todas esas armas que necesitamos para salir al combate, es lo que resumimos en la palabra negación. En la abnegación que hemos de practicar según las palabras de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. ¿Cuál humillará, derrotará y aniquilará más pronto mayor número de enemigos y cantará más alegremente victoria? Aquella alma que posea más reservas de abnegación. Abnegación que, como dijimos ayer, es aquello que Dios prohíbe. Abnegación que es la participación y la, adhesión al bien y a la virtud. Abnegación que es usar de aquellas cosas que, siendo lícitas, agraden a Dios nuestro Señor de forma más perfecta. Abnegación, en definitiva, que es vaciarnos de nosotros mismos y sobre todo de aquello que es más nuestro, que es nuestra propia voluntad. Cuánto espectáculo penoso damos muchas veces ante el mundo, nosotros los cristianos, que predicamos, que hablamos de la santidad, de la perfección, de la caridad, etc. Y tanto dejamos de desear porque no cumplimos aquello que decimos, porque en definitiva no nos esforzamos por la santidad y por la lucha contra el pecado, porque en definitiva con nuestras obras negamos a aquel a quien confesamos con nuestros labios, diría San Jerónimo. ¿Por qué te esfuerzas en alabar a aquel a quien niegas con tus propias obras? Santidades a medio camino, santidades frustradas, santidades tibias de tantos cristianos. Por eso hemos de pedirle al Señor en la Sagrada Comunión que nos encienda en su amor, en su caridad y sobre todo que tengamos ese anhelo por la santidad y por la lucha contra el pecado. Porque, mis queridos hermanos, incluso la virtud sin abnegación no sería tal, porque la humildad sin negación propia es hipocresía, abyección o despecho.
La caridad sin negación es simpatía o altruismo, filantropía, si no es sensualidad. La piedad, la devoción sin negación propia es pietismo, enervante sentimentalismo tan presente en la religiosidad de nuestros días, funesto engaño de nosotros mismos. Y por tanto todas estas virtudes, como todas las demás, serían caricaturas, pero no serían verdaderamente virtudes sólidas sobre las que podamos edificar el edificio de la santidad. Si esto no es cimentado, si esto no es sostenido, si esto no es vivificado por la negación propia, como último término, la negación de nuestra propia voluntad. Pensar o esperar que con materiales deleznables, con armas tan despreciables, se pueda levantar el templo augusto de la santificación propia y hacer la guerra contra el enemigo tan sagaz, fuerte y preparado como los enemigos del alma, es un engaño. Si no hay negación, nos estamos engañando a nosotros mismos. El modelo para esta negación, el modelo para vivir esto que estamos diciendo, nuevamente es María Santísima. María Santísima que pone toda su voluntad en Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso nosotros, si queremos cumplir la palabra de Cristo, niéguese a sí mismo el que quiera seguirme, hemos de vaciarnos de nosotros mismos y veremos cómo correremos ligeros al sagrario, perseveraremos firmes a pesar de todo y de todos, y nos veremos llenos de todo lo bueno que Jesús en la Eucaristía nos tiene reservado. Como florecilla para la comunión de este día, nos expresa San Manuel González esta oración a la Virgen. Madre Inmaculada y Maestra mía, que cuando mi ángel llame a la puerta de mi corazón, suene siempre a vacío de mí y a lleno de tu Jesús. Amén. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.